Bueno, buenas tardes, María. Buenas tardes, Blanca. Qué gusto verte aquí fuera de la consulta. Mejor, mucho mejor, la verdad es que sí. En este ambiente. Y la verdad es que la idea es que hagamos algunas preguntas y me cuentes un poquito, ¿no? Me interesaría saber, probablemente yéndonos un poquito al inicio, al diagnóstico inicial, cuando se te diagnosticó la enfermedad en estadio local, ¿qué sentiste? ¿Qué es lo que más te impactó del momento del diagnóstico? ¿Qué sabías de la enfermedad un poquito, ¿no? Que me cuentes cómo lo viviste en primera persona, porque es verdad que yo tengo la visión del médico, me gustaría saber un poquito la visión del paciente. Pues mira, a mí me diagnosticaste el cáncer de mama en agosto del 2008, cuando yo tenía 33 años y tenía 3 hijos pequeños, el mayor tenía 5 años, la mediana tenía 3 y la pequeña acababa de empezar a andar. Además estaba trabajando, yo soy médico, estaba trabajando en un servicio de medicina rural en un pueblo de Guadalajara y obviamente pues las circunstancias familiares, laborales, personales hacen que de una manera sea pues eso, muy duro, ¿no? Porque claro, te planteas con 33 años, pues yo recuerdo el momento en el que yo me di cuenta que tenía una masa en la mama, ¿no? Después de haberme notado unas adenopatías, unos ganglios en la axila, y me pilló casi yéndome de guardia a mi lugar de trabajo y bueno, pues en el cual yo hacía guardias muy largas, ¿no? Porque de hecho eran pueblos, y lo primero que me dije a mí misma fue: yo no me quiero morir, yo necesito ser madre, necesito seguir aquí porque tengo una misión en este mundo. Y bueno, pues a todo esto yo todavía no había recurrido a los médicos, ¿no? Pero yo me imaginaba que con unos ganglios y con una masa en la mama era como blanco y en botella, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tuve la suerte de dar contigo y con tu equipo, que al principio la primera consulta no fue exactamente contigo, pero la verdad es que siempre se me facilitó muchísimo desde el principio y por mi parte la verdad es que todo fue muy rápido, ¿no? La cirugía y el ofrecerme el tratamiento de quimioterapia a lo largo de los siguientes meses. ¿Qué sabía yo de la enfermedad? Pues yo poco más o menos sabía lo que había estudiado, la carrera del cáncer de mama, que tampoco se estudia tanto, ¿no? Nunca he querido saber demasiado más de la información que tú me has querido dar. Creo que no es muy beneficioso el consultar en internet porque no te anima, básicamente. Y porque hay muchos errores, ¿no? Hay que saber dónde consultar y dónde ver, porque es verdad que no toda la información se aplica a cada caso particular, cada paciente sois un mundo muy particular y es verdad que la información hay que saberla interpretar, o sea, hay que saber dónde buscar y dónde mirar. Entonces, poco miro, la verdad. Poco miraba hace 14 años y poco sigo mirando. Las dudas que tengo te las pregunto y confío en que las cosas van a ser pues un poco más o menos como tú me las vas dirigiendo. Y nada, pues la verdad es que a mí sí me gustaría saber por qué tú decidiste la medicina y por qué decidiste ser oncóloga, con lo duro que es esto, porque yo entiendo que una oncóloga, o sea, aquí estamos Blanca y yo María, pero al final una oncóloga es que está todo el día viendo cáncer y creo que en tu caso solamente cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿qué te llamó a ti? Mira, el por qué soy médico todavía no lo sé ni yo, o sea, realmente desde muy pequeña ya dije en casa que quería ser médico, en mi casa no hay médicos por la familia, mi madre cuando se enteró que iba a estudiar medicina se llevó un disgusto porque eso de que una carrera tan larga, la niña se fuera afuera a estudiar, bueno, pues fue un poco drama, pero lo que sí tenía muy claro desde que empecé medicina es que quería hacer oncología. Yo ya en todas mis prácticas a lo largo de la carrera fueron en distintos servicios de oncología, hice oncología pediátrica, oncología general, roté en varios servicios, pero tenía muy claro que me llamaba mucho la atención el tema de la oncología, porque es verdad que era una especialidad que está muy por desarrollar, es una especialidad en la que todavía se puede avanzar mucho y yo creo que podemos aportar mucho, cada uno en su granito, pero que va avanzando a una velocidad que es verdad que es vertiginosa y después cada paciente es un mundo distinto, con lo cual es un reto personal y profesional el enfrentarte a cada caso. Y eso me motivaba y me motivaba mucho, por lo menos intelectualmente me motivaba mucho. El cáncer de mama, la verdad es que han sido múltiples circunstancias, pues llegó un momento en el servicio, se fueron desarrollando, empezamos al principio hacía una oncología general, como yo creo que todos cuando empezamos hacemos oncología general, y después cada uno va marcando un poquito cuáles son sus preferencias. A mí me gusta mucho el trato con el paciente y las mujeres hablan muchísimo, sí. Con lo cual es cierto que es una especialidad donde hay mucho trato y donde eres capaz de tener un trato un poquito más cercano, ¿no? Y más
Hay otro tipo de patologías que a lo mejor pues los pacientes hablan menos, los varones se expresan menos o tienen menos inquietudes, y es verdad que a mí el campo de la mama me parecía un campo muy apasionante. Y poco a poco también me permitió, gracias a Dios mi jefe me permitió el irme especializando en la mama y pude ir montando un poco la unidad. Y desde que empezaste con la mama hasta ahora, no sé cuántos años han pasado y qué evolución has visto y qué queda por ver. Pues mira, yo llevo en oncología ya más de 20 años, empecé la residencia en el año 98, terminé en el 2003 y desde entonces ya te digo que he hecho mucha oncología general, pero llevo yo te diría que más de 10 años ya centrada en la patología de mama y dedicándome exclusivamente a la mama, y los avances han sido muy llamativos. Hemos pasado de una medicina o de una oncología más general, tratábamos un poquito la enfermedad, a que cada vez tratamos más al paciente con sus características únicas. Entonces es cierto que el cambio ha sido abismal, ya no solo nos importa lo que es la propia enfermedad, sino nos importa lo que es el paciente. Empezamos a tener en cuenta la calidad de vida, empezamos a tener en cuenta vuestras preferencias, la medicina también va orientada a que el paciente tiene mucho que decir en su tratamiento y en sus decisiones de tratamiento, se os empieza a integrar en la decisión del tratamiento, y la verdad es que es un mundo pues apasionante y muy enriquecedor, o sea, como persona y como médico. ¿Crees que el avance está más en la farmacia que en otras técnicas o qué es tu opinión? Yo creo que el avance viene de la mano de la investigación, o sea, claramente hemos conseguido saber más de la biología molecular de los tumores, sabemos más cuáles son las características, qué apellidos tiene, qué características tiene cada enfermedad, en cada paciente se expresan de forma distinta, y somos capaces de orientar a unos tratamientos más dirigidos, tratamientos que sean menos tóxicos. Ya no hacemos un tratamiento global para todas, sino que podemos perfilar unas determinadas características y dar unos tratamientos más específicos que conllevan menos efectos secundarios y por supuesto más eficacia, y eso viene más de la mano de la investigación que se ha hecho en el cáncer de mama. Yo sí noté mucha diferencia de la primera quimioterapia que recibí en el 2008, ¿no? A lo largo del último trimestre del 2008, a los fármacos con los que estoy actualmente. El tratamiento es como más llevadero, no desarrollamos tantos efectos secundarios. Creo que en definitiva el tener calidad de vida es lo más importante, por encima de pensar qué supervivencia tienes, qué pronóstico, qué es lo que, bueno, pues un poco nos centramos. En mi caso yo me centro en el presente, ¿no? Que es lo mejor que tengo, y creo que el presente de ahora es muy bueno, independientemente de mi diagnóstico, pues eso es lo que valoro, ¿no? Quería aprovechar ahora y preguntarte un poquito, porque tú has tenido una enfermedad que empezamos con un tratamiento para una enfermedad local, pero es verdad que hace un par de años, pues por desgracia, la enfermedad volvió a aparecer, tuviste una recaída y han aparecido metástasis, aparecieron metástasis en los huesos, y me gustaría saber cómo viviste ese momento del diagnóstico de nuevo de la recaída, de un tratamiento con un enfoque distinto del pronóstico de la enfermedad, y que me contaras un poquito pues eso, qué sensaciones tuviste, qué miedos, qué dudas, y cómo viviste un poco tanto el diagnóstico como la aproximación al nuevo tratamiento, ¿no? Porque eran tratamientos, también es verdad que eran tratamientos más dirigidos. En primer lugar, creo que lo que sentí fue incredulidad, no me lo creía. Yo llevaba 12 años haciendo vida completamente normal, me creía curada, y tras varios meses de dolor generalizado, me dolía la cadera, me caí, y a raíz de ahí empecé a preocuparme un poco, porque es verdad que el dolor fue un poco a más, pues una radiografía como que me sentenció, ¿no? Una radiografía de cadera, ¿no? Porque es donde aparecieron todas las lesiones. Y no fuiste tú la que me vio la radiografía, fue un compañero, pero es verdad que lo recuerdo como un mazazo brutal, porque no me lo creía, no creía que la enfermedad después de tantos años, y yo habiendo hecho tantas cosas durante estos años y con tanta calidad de vida, hubiese vuelto, ¿no? ¿Qué valoré en ese momento y qué fue maravilloso para mí? Pues cómo me lo enfocaste, ¿no? Al principio fueron metástasis óseas. Recuerdo la frase del hueso no se muere nadie, y te aferras ahí a eso como algo que dices, bueno, pues nada, recuerdo que estaba con mi marido en la consulta y que os prometí a los dos que yo, igual que había superado, bueno, pues con ánimo, ¿no? El tratamiento hacía 12 años,
pues en ese momento lo iba a intentar de nuevo, con fortaleza, con ganas y como siempre digo, que si pudiese vivir 7 vidas, pues las viviría, ¿no? Y así fue. La verdad es que a lo largo de este tiempo han sido 2 años y medio, han aparecido metástasis también en el hígado y los tratamientos pues, bueno, pues han ido cambiando en base a las necesidades, ¿no? De cuando han aparecido unas lesiones en el PET o cuando han aparecido efectos secundarios por el tratamiento. Pero he tenido la suerte de valorar mucho el momento de ahora. No suelo pensar mucho en el futuro porque es verdad que produce incertidumbre, si no miedo. Creo que hay una delgada línea ahí entre la incertidumbre y el miedo, ¿no? También a veces estoy triste, obviamente creo que es necesario, ¿no? Estar triste en algunos momentos, llorar. Alguna vez te he dicho, ¿no? Cuando me das una mala noticia paso 2 o 3 días ahí en los cuales como que no quiero hablar con nadie porque necesito asimilarlo y darme cuenta, pues eso, de cómo va a ir las cosas en esos momentos. Pero la mayor parte del tiempo la verdad es que estoy muy bien, o sea, todo se ha dicho, la mayor parte del tiempo estoy alegre, yo creo que soy optimista, vivo muy bien, tengo mucha calidad de vida, mis hijos están fenomenal y bueno, y creo que al final la vida es esto, la vida es los momentos del día a día, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí, nadie sabe si va a vivir 100 años, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar no pensar demasiado en lo que pueda venir y centrarse en que ahora mismo pues dar gracias, ¿no? porque estoy muy bien. Ya sabes además que yo cualquier cosa que salga y que podamos hacer nuevo lo vamos a hacer, buscamos continuamente la posibilidad de que aparezcan algunos ensayos, algunas mutaciones dirigidas que podamos poner el tratamiento y aprovechando y hablando de las mutaciones pues te quería preguntar porque tú también eres portadora de la mutación de BRCA, sí. Con las implicaciones familiares que supone este tema, cómo lo has vivido, cómo lo llevas, si te preocupa, no te preocupa, un poquito cómo lo enfocas. Pues he de decir que es una de las cosas que más me preocupan y de hecho el día que un compañero tuyo me dio el resultado de la mutación, pues fue uno de los peores días de mi vida, porque en el fondo lo que quieres ser es un pararrayos de la enfermedad y decir que nadie más en la familia tenga que pasar por esto. Y bueno, pues de momento, en ese momento pues fue un disgusto muy grande, toda la familia tuvo que hacerse un estudio y bueno, pues a mi hermana y a mí pues nos lo había pasado, entre comillas, mi padre, ¿no? que también tiene un cáncer de próstata y bueno, pues obviamente desde ese momento pues fue algo que de ser personal pasa a ser familiar, tanto mi hermana como yo tenemos hijas. Y bueno, pues la verdad es que es un disgusto muy grande. También recuerdo las palabras del oncólogo que me dio el resultado, viéndome llorar como una Magdalena, que me dijo, tus hijas no tendrán cáncer, ¿no? Entonces, en este tema creo que la investigación es fundamental y en eso te quería preguntar, ¿qué parte de tu trabajo, ¿no? está relacionado con la investigación? Si saliese algún ensayo clínico, me lo dirías, ¿no? O sea, me lo propondrías para formar parte o no, porque también hay protocolos ya hechos. Cuéntame un poco de esto. Yo creo que la investigación en el campo de la oncología es fundamental y que si estamos en el punto en el que estamos ahora mismo es gracias a ella. Yo siempre os digo que vosotros habéis recibido los tratamientos y tú te has beneficiado de estos tratamientos y tus hijas se van a beneficiar de la situación clínica que tenemos ahora porque otros pacientes han participado en ensayos clínicos. Claramente el ensayo clínico es un gesto de altruismo total, no sabemos el beneficio personal que va a tener cada paciente que puede tenerlo, pero no sabemos a ciencia cierta qué beneficio. Lo que sí sabemos es que es un beneficio en global para todos los pacientes con cáncer de mama. Entonces yo, cuando cumples, hoy en día en España hay una regulación muy específica, los ensayos pasan unos comités éticos que son muy estrictos, con lo cual nunca vamos a ofrecer una opción que pensemos que es peor que lo que tenemos a fecha de hoy, con lo cual todo esto está muy regulado. Y es cierto que abres la puerta a un nuevo tratamiento, a una nueva vía molecular que en un futuro puede ser un estándar de tratamiento, o sea que puede que en unos años hayamos demostrado que claramente el beneficio está ahí. Y esto está surgiendo, esto está ocurriendo y está ocurriendo ya, porque hemos pasado de que pacientes que tenían una calidad de vida mala y que incluso los pronósticos de vida eran mucho peores, ahora conseguimos que se llevan muchísimos años con una calidad de vida muy buena.
No podemos hablar todavía de una victoria total en el cáncer de mama. El cáncer de mama sigue siendo una enfermedad que por desgracia no tenemos la curación, el cáncer de mama metastásico, pero sí es cierto que empezamos a cronificar esta enfermedad y que se puede vivir con ella y se tiene que convivir con ella durante muchos años. Entonces yo creo que está, desde luego, si encuentro algún ensayo clínico que crea que cumplas bien el perfil y seas una candidata, ten por seguro que te lo voy a ofrecer y que voy a intentar que puedas participar en él sin ninguna duda. Siempre cuando termino un ciclo de tratamiento siempre me dices, tú no te preocupes que por fármacos yo no tengo ningún problema, tengo muchos más fármacos de los que has recibido y los que vendrán. Tenemos la suerte, en España hay una investigación de muchísima calidad, hay oncólogos muy buenos, pero es que la investigación que se hace en España es una investigación de muy alta calidad y es verdad que tenemos la suerte de que hay una red de ensayos clínicos que es muy rara la paciente que no se pueda beneficiar de algún tipo de tratamiento en investigación o de alguna nueva terapia, y tenemos acceso a terapias de forma precoz a través de los estudios, eso está claro. Yo me pregunto una cosa, Blanca, tal y como están las consultas de onco, que cada día, yo es verdad que he observado, están más llenas, ¿cómo conseguís llegar a la investigación? Aquí hay un equipo enorme de personas detrás. La investigación no solo depende de los médicos que hacemos la clínica, sino que hay mucha gente detrás, hay personal básico de investigación, hay farmacéuticos, hay personal administrativo y hay equipos que tienen que trabajar en conjunto. Esto es como si fuera un circuito que cada uno pone su pequeño granito de arena para que al final el engranaje vaya. El problema que tenemos es que muchas veces dependemos y necesitamos financiaciones, y es verdad que en España hay muchos proyectos de investigación clínica independiente que no dependen ni de financiación de laboratorios ni de financiación estatal y que por desgracia necesitamos contar con la financiación privada, o sea, con esa pequeña aportación que hacen las personas que de forma altruista nos dan pequeños donativos, y cada pequeño donativo suma para que al final podamos ir tirando de proyectos bastante interesantes para los pacientes, que no siempre podemos llevarlos a cabo porque no contamos con los recursos o con los medios necesarios.